Hoy no es el domingo del buen pastor, pero como si lo fuera. Lo hemos visto en la primera lectura tomada del profeta Jeremías, esa queja de Dios por los malos pastores de Israel que no han cuidado a las ovejas y que no se han preocupado de las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Y allí, justamente en esa queja lastimera de Dios, que ve abandonado a su pueblo, mal guiado, mal acompañado por esos pastores que no han sabido cuidar, que no han sabido proteger, allí aparece la promesa de que enviará a un buen pastor, de que enviará al que verdaderamente cuidará a su pueblo y que tendrá un nombre, el nombre de el Señor nuestra justicia. Justamente en este domingo hemos vuelto a proclamar ese precioso Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, me guía por el sendero justo, aunque camine por cañadas oscuras, no tengo miedo, nada temo, porque el Señor va conmigo, su vara y su cayado me llenan de paz. Me sosiegan, me llenan de paz. Y entonces resuenan las palabras del apóstol hablando de Jesucristo nuestra paz, de Jesucristo que ha derribado el odio, el muro del odio, ha acabado el odio que nos distancia. Para la época del apóstol, el distanciamiento y el odio estaba entre los pueblos, entre ese pueblo judío y ese pueblo gentil, extranjero, pagano, que no podían entenderse y no podían comprenderse, y que ahora están unidos por una misma cruz, y por una misma sangre, y por un mismo sacrificio, y por una misma entrega y un mismo amor, todo ello Cristo, todo ello el Señor, para hacer la paz entre los pobres hombres y mujeres que no conocíamos la paz, porque lo que conocíamos era la distancia, la desconfianza, el temor entre unos y otros, el rencor, el resentimiento y el odio. Pero Cristo es nuestra paz. Es la paz para los que estaban lejos, es la paz para los que están cerca. Es la paz porque su vara y su cayado nos sosiegan, su vara y su cayado nos dan paz. Y esa vara y ese cayado del verdadero pastor es la cruz por la que nos guía por cañadas oscuras en las que ya no tenemos miedo porque Él va con nosotros y Él es nuestra paz. Este domingo es un domingo muy dulce, muy lleno de afecto, muy lleno de amor. Y es un domingo en que le agradecemos a Marcos que nos haya acompañado y le vamos a disculpar, le vamos a pedir que durante 5 domingos nos espere y nos aguarde. Marcos nos va a llevar a descansar. Y en ese lugar del descanso vamos a descansar escuchando la enseñanza del Maestro, que nos enseña con calma. Y durante 5 domingos, el Maestro nos enseñará aquello que quita el hambre, que quita la sed y que da vida eterna. 5 domingos en los que Marcos se menguará para que se alumbre el Evangelio de Juan, y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan vamos a recibir consuelo, esperanza y amor. En el Evangelio de Lucas, Jesús no solo envía a sus discípulos, a los 12,
sino que envía a 72. Y el regreso en el Evangelio de Lucas es un regreso alegre, festivo, glorioso. Dirán ellos que hasta los demonios se vencían con solo tu nombre. Y Jesús va a comentar aquella realidad que vienen contando los discípulos, lo va a comentar con gozo diciendo: vi caer a Satanás como un rayo desde el cielo. Pero el regreso en el Evangelio de Marcos no es así. Marcos no nos aclara demasiado cómo es el regreso. No sabemos si han tenido éxito o fracaso, si han sido acogidos o rechazados. No sabemos si realmente la gente se ha entusiasmado con el anuncio del reino de Dios de estos 2 enviados de 2 en 2, o si han hecho oídos sordos, como tantos que incluso siendo Jesús el pregonero, no han querido escuchar. No sabemos si el gentío ha dado el salto de fe o no. Tal vez sí, porque el texto de hoy nos habla de que la gente en multitud lo reconoce, la gente en muchedumbre lo reconoce y camina por la orilla del lago de Tiberíades para ir a salirles al encuentro. Pero también el Evangelio de hoy nos dice que están desconcertados. Es decir, ese grupo, esa multitud, esa muchedumbre que camina al encuentro de la barca en la que viene Jesús con sus discípulos, no es una multitud, una muchedumbre convocada claramente por la fe, llena de fe, gozosa de la presencia y la posesión del reino de Dios, sino que están como ovejas sin pastor. No sabemos cómo han regresado. No nos lo aclara Marcos, pero deben haber regresado cansados, porque Jesús justamente los invita a descansar. Es un regreso que en todo caso no es triunfal. Es un regreso que no es gozoso. Es un regreso que no está lleno de gloria. Lo mejor que podemos pensar es que han cumplido como han podido, de la manera que les ha permitido su poquita fe. Porque recuerden que el problema de este grupo de discípulos en el Evangelio de Marcos es su poquita fe. De la manera que les ha permitido su poquita fe, han cumplido el encargo. Y ahora regresan. Y al regresar, Jesús los ve cansados. Y como los ve cansados, los lleva a descansar. Quiero invitarlos a que en este precioso texto del día de hoy contemplemos los siguientes puntos. El primero, la invitación de Jesús. Con ese trayecto en la barca al otro lado del lago, donde nos vamos a quedar durante varios domingos para aprender del Maestro. Primero, la invitación de Jesús. Después, el descubrimiento del gentío cuando desembarcan. Eso que ve Jesús, que es una multitud, que es una muchedumbre. Lo que contempla Jesús y lo que siente Jesús. Y tercero, la actitud de Jesús de quedarse con la gente. 3 realidades para contemplar en este hermoso domingo de hoy, que sin ser domingo del buen pastor, sí es domingo del pastor. Lo primero, la invitación de Jesús. Todas las palabras son importantes. Vengan ustedes nada más, a solas, a un lugar apartado y descansen. Primero que todo es la invitación. Vengan. La invitación del venir es una invitación que no solamente tiene el pragmatismo del verbo venir, sino que tiene
la realidad fervorosa, profunda, teológica del verbo seguir. Vengan es vénganse conmigo. Vengan es únanse a mí. Y eso es justamente toda la invitación del resto de este evangelio. Cuando después de los domingos intermedios que estemos con el evangelista Juan, regresemos a Marcos, regresaremos a Marcos para una escuela de discipulado. Y para una escuela de discipulado en el que Jesús nos irá enseñando lo que es venirse con Él, estar con Él, seguirle a Él, aprender de Él. No se trata únicamente de estar con Él, en un verbo estar que termina siendo tan estático, sino que es aprender a ser con Él, en un verbo ser que significa un cambio de persona, un cambio de manera de existir. Se dieron cuenta que justamente esa es la propuesta que nos hace el apóstol San Pablo, porque el apóstol San Pablo nos dice que en Jesús, yéndonos con Él, perteneciendo a Él, cesa la antigua ley con todos sus mandamientos y reglas y comienza una manera nueva de vivir. Esa manera nueva de vivir es la manera de vivir en la paz. Y en esa paz se crea un solo hombre nuevo, una humanidad nueva. Y esa humanidad nueva es la humanidad reconciliada con Dios. Una humanidad que le pertenece a Dios gracias a la cruz y en la que se ha dado muerte a la manera antigua de vivir. ¿Y cuál es la manera antigua de vivir? El odio. Pónganle atención porque el odio es más presente y más mundano y humano de lo que creemos. Ese extraño odio a Dios que hay en el mundo, en este mundo actual. ¿A ustedes no les llama la atención que incluso muchachos muy jóvenes se distancian de Dios con argumentos resentidos, es decir, de odio, sin que realmente Dios jamás les haya hecho nada? Pareciera que este mundo siembra odio hacia Dios y hacia todo lo que se parezca a Dios, sin razón alguna diferente que producir odio por aquello de producir odio para simplemente tener odio. Odio a Dios y odio a la interioridad y a la espiritualidad profunda y a lo religioso. Odio a la vocación de servicio y entrega a Dios y a los demás. Odio a la iglesia y a la vida cristiana, que lamentablemente se pierden como noticias secundarísimas en los medios de comunicación, aquellas que hablan de la quema de iglesias y del asesinato de cristianos. Pero es también odio a la naturaleza, a una naturaleza depredada, contaminada, destruida, usada hasta el exacerbamiento, hasta la extenuación. Un odio entre nosotros, un odio de clases, un odio de razas, un odio de nacionalidades, un odio de regiones, un odio de partidismos y de sectarismos, un odio de ideologías, un odio de incapacidad de convivir los unos con los otros, un odio de palo en mano, machete en mano, puñal en mano y corazón escondido. Un odio que a veces comienza incluso en las casas, un odio que en ocasiones desemboca en un odio a sí mismo, a todo lo que odiamos de nosotros y nos disgusta de nosotros, y hasta deseo de terminar la propia vida, la vida de nosotros.
Y resulta que a lo que te llama Jesús, vénganse conmigo, vengan, es a ese hombre nuevo, a esa humanidad nueva que por la cruz muere al odio y nace para la paz, porque se acerca a la experiencia del amor de un mismo Padre y de un mismo Espíritu. No es simplemente un viajecito en barca, es una aventura absoluta que transforma la existencia. Y nos iremos con Jesús en esa barca para aprender a ser discípulos de Él y cambiar por lo tanto de vida. Que el discípulo se vuelve alguien distinto a lo que era y abandona el ser que era para entrar en un nuevo ser que es Jesús y que no éramos nosotros. Y para eso nos invita a nosotros nada más, porque es una elección, esa elección delicada que Jesús hace de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. Porque Jesús llama por el nombre, porque llama especialmente, porque cada quien es alguien diferente y especial para Él. Y nos llama en esa barca en la que nos invita a atravesar el mar para llegar a ese lugar tranquilo donde está el descanso. Es un lugar apartado porque está distante de nuestro mundo, de nuestro entorno, distante del cubil, la madriguera en el que nosotros nos hemos acostumbrado a estar, porque Él nos lleva a otro lugar. Ese otro lugar es el reino. Ese otro lugar es el lugar de Dios. Ese otro lugar supone abandonar un lugar en el que estábamos e ir a otro lugar con Él, que es distinto y apartado. Y es distinto y apartado porque es una manera diferente de vivir, una manera diferente de ser persona, una manera diferente de ser seres humanos, una humanidad distinta, que es la humanidad de Dios, la humanidad de Jesús. Otro lugar que no es nuestro lugar, porque nuestro lugar está lleno de mundanidad y esa mundanidad está corrompida. Y por eso Jesús nos invita al otro lugar, a ese lugar donde está la presencia de Dios. Y por eso allí en ese lugar está el descanso. La palabra descanso en la Sagrada Escritura es muy profunda. No se refiere únicamente a lo que para nosotros en nuestro lenguaje cotidiano es descansar, que es entretenernos, divertirnos, hacer algo que nos permita reparar fuerzas, tener un poco de comodidad, comer algo sabroso, beber algo delicioso y entonces después de esa manera haber recuperado nuestro aliento, volver a empezar nuestros trabajos. Eso es lo que para nosotros es descansar. Pero para la Sagrada Escritura el descanso es la intimidad íntima de lo íntimo de Dios. El descanso es justamente unirse con Dios. Dios está en el descanso. El descanso es el lugar donde Dios nos concede su amor, su luz, su brillo, su paz, su eternidad. Toda la vida de Jesús es un vivir para llevarnos al descanso, porque nosotros vivimos en el cansancio del esfuerzo, del trabajo, de una vida mortal, de una vida con penas y aflicciones, con tribulaciones y dolores, de una vida en la que cotidianamente combatimos contra el pecado. Y por eso Jesús nos lleva al descanso, que es la experiencia de la intimidad con Dios, donde cuando lo encontramos
Estamos, como dice un salmo de la Biblia, como un niño dormido en los brazos de su madre que ya no tiene ningún temor. O como nos decía el Salmo 23, en praderas frescas, con manantiales y torrentes de aguas purísimas, donde se reparan nuestras fuerzas y donde ya no hay temor, aunque hayan cañadas oscuras o caminos inescrutables, porque estamos en el banquete del Señor, donde abunda la comida y la bebida, y eso es lo que veremos en los 5 domingos siguientes, donde abunda la comida y la bebida, que eso sí repara por completo nuestro ser, y nos damos cuenta que llegamos a una forma totalmente nueva de vivir, que es estar en la casa del Señor para siempre. Venga a una vida nueva que culmina en la transformación de tu ser para que entres en el descanso, es decir, en la intimidad de Dios. Lo segundo es lo que Jesús contempló. La gente los ha visto marcharse y corriendo por la ribera del lago de Tiberíades han llegado al lugar donde desembarcan. El lago de Tiberíades es relativamente pequeño. Los evangelios, por razones teológicas, lo llaman mar muchas veces, pero en verdad es un pequeño lago. Y si hay viento contrario, la barca avanzará con dificultad y por lo tanto quienes vayan por la ribera llegarán más pronto y se encontrarán en el sitio donde la barca haga tierra. Allí, al desembarcar, Jesús contempla el gentío. Contempla, yo diría, en este momento de la vida, dos gentíos. En este momento de esta celebración, contempla un gentío que es esta gentecita de todos los pueblos y de las aldeas que ha salido al encuentro y que está allí aguardando. El evangelista Mateo nos da un dato adicional. ¿Cómo está esta gente? Está cansada y extenuada. ¿Y eso qué significa? Nos dice Marcos, como ovejas sin pastor. La imagen de ovejas sin pastor es difícil para nosotros, porque en nuestro mundo de esta naturaleza sobreabundante y fantástica de nuestro país, las ovejas no necesitan pastor. Abundan los pastos verdes y abundan los torrentes de agua, los manantiales, los arroyos, las quebradas, los ríos, las fuentes que emanan agua por cantidades. Pero en las tierras estériles de Palestina, la diferencia entre la vida y la muerte es el pastor para las ovejas. Si no hay pastor, no se encuentran pastos. Si no hay pastor, no se encuentran manantiales. Si no hay pastor, los que encuentran a las ovejas son las fieras y hacen estrago y daño, y matan y destruyen. Por eso, cansados y extenuados, porque no hay pastos, porque no hay agua, porque tienen hambre, porque tienen sed, porque están perdidos, porque nadie los guía, porque son pasto para las fieras. Cansados y extenuados como ovejas sin pastor, Jesús los contempla. Es su pueblo, el pueblo de su época. Por eso en los domingos siguientes va a responder al problema del hambre y al problema de la sed, y al problema de quién realmente les guía y quién realmente es el verdadero alimento y la verdadera bebida para todo ese cansancio y para toda esa extenuación de las ovejas. Pero al mismo tiempo no me digan que no. Cuando Jesús nos contempla a nosotros, los contempla a ustedes, te contempla a ti. En estos terribles meses, cansados y extenuados por esta epidemia, por todas las pérdidas, por todos los problemas,
por todas las realidades que parecerían que cada día se vuelven peores, que al problema que ya existe cada día le agregamos un problema más. Que si como fuera poco tener esta enfermedad que mata y que mata con tanta crueldad, a eso le añadimos el desorden social y la rabia en las calles y los bloqueos y la destrucción y esa realidad que se ensaña con estas pobres ciudades que no aguantan un desmán más, que no aguantan una rabia más, tirada contra los muros, contra los vidrios, contra los buses, contra la gente, contra el aire, contra el sol, contra todo. Porque díganme ustedes, miren el mundo actual, pregúntense, ¿quién guía esta humanidad de hoy? Sí, claro, está nuestro pobre Papa enfermito y todo, haciendo todo el esfuerzo por guiarnos. Pero ¿cuánta gente sencillamente no oye nada de lo que él dice? ¿Y quién guía en medio de estas cañadas tan oscuras? A Jesús se le estremecen las entrañas. Eso es lo que traducimos al español como compasión. Y al estremecerse las entrañas, se queda con la multitud. Con esa multitud de antes y con la de ahora. Con nosotros, con ustedes, contigo. ¿Y qué se pone a hacer? Y esto es lo tercero. Se pone a enseñar con calma. ¿Y qué es lo que enseña? Se pone a enseñar que para toda el hambre, Él es el alimento y para toda la sed, Él es la bebida. En todo caso, que en el único lugar que hay vida eterna es en Él.